Caricaturas en el diseño gráfico de 1860 al 2021. 1860 a 1900. La cuadrilla política del año 1860 en Estados Unidos por el autor Dred Scott del movimiento Caricatura Política. Descripción de la pieza. Esta caricatura es una parodia general sobre el contexto que se llevaba a cabo durante las elecciones presidenciales de 1860, en la cual podemos ver a diferentes personalidades, entre ellas incluyendo a Abraham Lincoln, el cual se le ve bailando junto a una mujer de raza negra. Esto debido a que el principal objetivo de esta caricatura era satirizar el hecho de que todos los miembros de su gabinete estaban a favor, en cierta manera, de abolir la esclavitud. El carnero americano del año 1863, hecho en Estados Unidos por Henry Tolman del movimiento Caricatura Política. Descripción de la pieza. Esta es una caricatura dedicada al secretario de la Marina de Lincoln, Gideon Welles, ya que él fue la primera persona en sugerir la introducción de barcos de vapor blindados a la Armada de la Unión. En la obra podemos ver principalmente a la figura del tío Sam montando uno de estos, entre comillas, carnero, el cual era otra forma de llamar a estos barcos de vapor blindados y armados, los cuales dieron de qué hablar durante esos años mientras transcurría la guerra, y que fueron un punto decisivo para la victoria de la Unión. Asesinato de Luisiana, sacrificada en el altar del radicalismo. Del año 1871 en Estados Unidos, hecha por A. Cedric del movimiento Caricatura Política. Descripción de la pieza. En esta escena podemos observar al presidente Ulysses S. Grant y al Congreso haciéndose de la vista gorda, mientras William P. Kellogg, quien era el gobernador del estado de Luisiana, sostiene el corazón que acaba de extraer del cuerpo de la figura femenina de Luisiana, mientras que en el fondo podemos ver a unas figuras femeninas que representarían a los estados vecinos, que miran con horror lo que le está pasando al estado. Esta caricatura fue hecha para demostrar cómo el mandato de William P. Kellogg estaba acabando poco a poco con las libertades de los ciudadanos del estado de Luisiana. Esto debido a que en ese estado aún se encontraban ciertos remanentes de la Confederación. En esta caricatura podemos observar una representación de la pelea entre David y Goliat. En este caso, David siendo representado por Grinling y Goliat por Ulysses S. Grant. Esto debido a que ambos se enfrentaban en las elecciones de 1872. Esta caricatura criticaba el hecho de que Ulysses S. Grant ya iba por su tercer mandato, por lo cual ciertos sectores de la sociedad se sentían inconformes debido a su administración, por lo cual muchos de estos sectores ya estaban pidiendo un cambio, en el cual el Partido Demócrata estaba postulando a Grinling para el puesto de presidente de los Estados Unidos. Las tornas cambian, de 1880 en Estados Unidos por el autor E. Chomsky del movimiento Caricatura Política. Descripción de la pieza. En esta caricatura podemos ver a diferentes lavanderos y pescadores chinos haciendo regalos a un hombre encarcelado en la celda 181 de la casa de corrección. También vemos que le ofrecen varios artículos como calcetines con agujeros y un pez en donde está inscrito Black Friday, además de un texto que dice Kingsley debe irse. Esto en referencia a David Kingsley,
quien fue una de las mayores figuras más importantes en el movimiento de leyes anti-inmigración china. Caricatura histórica de la nación Cherokee, del año 1891 en Estados Unidos. Autor desconocido. Movimiento caricatura política. Descripción de la pieza. En esta caricatura podemos ver la representación de la nación Cherokee, que ha sido profanada por, entre comillas, el hombre blanco. En la pieza podemos ver diferentes elementos, como por ejemplo cómo la creación de líneas de trenes han afectado parte de los territorios de la llamada nación Cherokee. También podemos observar cómo se representan ciertos estados que originariamente pertenecían a su territorio, fueron hurtados y mucho de su gente fue exterminada o explotada de alguna que otra forma. Época de 1900 a 1940. Finanzas guadalupanas en El Hijo del Ahuizote, 1901, México. Autor Jesús Martínez. Movimiento caricatura política. El Hijo del Ahuizote muestra a unos indios cuya representación parece inspirada en las alegorías del siglo XVIII. Algunos de ellos parecen usar huaraches o calzones, otros llevan sonajas y todos parecen estar eufóricos por la celebración de la Virgen de Guadalupe. El obispo Próspero María Alarcón, de manera cínica, les propone que se dejen desplumar guadalupanamente. Entre col y col, lechuga, 1909, México. Autor desconocido. Movimiento caricatura política. Descripción de la pieza. En la obra se muestra claramente la manipulación del campesino indígena por parte del cacique y el presidente municipal. Dicho campesino presenta características propias del atuendo y aspecto indígena. La falta de zapatos, la parte trasera de la cabeza rasurada y un zarape sobre la piel desnuda. The Magnet, 1911, Estados Unidos. Autor Joseph Kepler Jr. Movimiento caricatura política. Descripción de la pieza. El imán representado en esta caricatura política es el dinero. El portador es el financiero estadounidense J.P. Morgan. Esta caricatura satiriza la adquisición de Morgan de varios artefactos valiosos culturales de todo el mundo. El padre del dibujante Joseph Kepler también fue dibujante y contemporáneo de Thomas Nast. Tanto el padre como el hijo influyeron en el crecimiento de caricaturas políticas en Estados Unidos. El muñequito, 1922, Guatemala. Autor Alfonso Campins Raimundo. Movimiento caricatura política. Descripción de la pieza. El muñequito de El Imparcial, obra de Alfonso Campins, ingeniero dibujante de la imprenta La Unión, en donde se imprimía el periódico. Apareció por primera vez el 6 de noviembre de 1922. Era un hombrecito fornido con el pelo erizado y la cara oculta tras un ejemplar del Imparcial. Este representaba a un individuo cualquiera poniéndose al día de las noticias. Alejandro Córdoba y David Vela Salvatierra le pidieron a Campins Raimundo que creara este personaje para exaltar el ingenio humorístico chapín y darle voz al hombre de la calle. Buck Rogers, 1929, Estados Unidos. Autor Philip Francis Nolan. Movimiento cómic. Descripción de la pieza. La historieta de Buck Rogers fue distribuida por la John F. Diehl Company. Fue suficientemente popular como para inspirar a otras asociaciones de periódicos a lanzar propias historietas de ciencia ficción. Las aventuras de Buck Rogers en las historietas, películas, radio y televisión se convirtieron en una parte importante de la cultura popular estadounidense. A Buck se le atribuye haber llevado medios de comunicación populares al concepto de exploración espacial. Mickey Mouse, 1930, Estados Unidos. Autor Walt Disney. Movimiento cómic. Descripción de la pieza. Hasta el momento, Mickey había aparecido en 15 exitosos cortometrajes y había pasado a ser uno de los personajes animados más conocidos por el público. La King Features Syndicate pidió a Disney una licencia para utilizar a Mickey y sus compañeros de reparto en una serie de tiras cómicas.
Walt aceptó y la primera tira saldría el 13 de enero de 1930, con un guión propio de Walt Disney, dibujos de Iwerks y entintado de Win Smith. La primera semana, las tiras fueron una adaptación parcial de Plain Crazy, y Minnie fue el primer personaje en incorporarse al reparto junto a Mickey. Tarzán de los monos, 1937, Estados Unidos. Autor Edgar Rice Burroughs. Movimiento cómic. Descripción de la pieza. La historieta Tarzán de los monos, dibujada por Harold Foster para la United Feature Syndicate, empezó a publicarse en varios diarios norteamericanos el 7 de enero de 1929. La historieta fue una adaptación de la primera novela. Se completó el 16 de marzo del mismo año. Foster rechazó el encargo de adaptar la segunda novela. La tira dominical completa empezó a publicarse el 15 de marzo de 1931 con dibujos de Rex Maxor. 1940 a 1980. Culture, Terror o Libertadores, 1944, Europa. Autor Harold Damsted. Movimiento Caricatura Política. Una de las caricaturas políticas más famosas que representa a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial no fue creada por un estadounidense, sino por un nazi noruego llamado Harold Damsted. La palabra Seelenlosigkeit o sin alma era una palabra alemana que describía una aflicción que los nazis atribuían a Estados Unidos como consecuencia de su degeneración y malestar cultural. Esta caricatura se hizo como un cartel de propaganda nazi. De Múnich a Nuremberg, 1945, Argentina. Autor Menke Cantor. Movimiento Caricatura Política. Es un libro que presenta una destacada selección de dibujos y caricaturas políticas realizadas por este argentino. Es un contexto que va desde la Guerra Civil Española y los albores del nazismo a las decisivas batallas en el Frente Oriental y el triunfo final de las fuerzas aliadas sobre el eje, describiendo algunos hechos sobresalientes de la Segunda Guerra Mundial. Lo que opina Juan Pueblo, 1952, Honduras. Autor desconocido. Movimiento Caricatura Política. Él es quien representa el pueblo a las clases bajas del estrato social, porque a pesar de no tener educación, su opinión es muy acertada. Es una crítica directa hacia las vicisitudes que atraviesa él y el resto de la población pobre de Honduras. La mayoría de las veces se ve representado cuestionando y criticando los problemas que acontecen a su alrededor. Temblando en Cuba, 1958. Autor Chapete. Movimiento Caricatura Política. Muestra al presidente Fulgencio Batista un poco nervioso por el temblor de tierra que estaba sintiendo y le pregunta al Liborito, ¿dónde estará el epicentro de este temblor? Y este responde, parece que primero estaba en Bogotá y ahora en Caracas, haciendo alusión a los eventos ocurridos en estas capitales de Colombia y Venezuela que vieron cómo se desmoronaban los regímenes dictatoriales que se habían instaurado en estos dos países. Mafalda, el icono caricaturesco de América Latina. 1963. Autor Joaquín Lavadoquino. Movimiento Caricatura Política y Social. Mafalda retrató y opinó sobre eventos tales como la guerra de Vietnam, la carrera espacial, el movimiento tercermundista, el asesinato de Kennedy, etc. Según opinan los expertos, con Mafalda el género de la historieta pasó de lo social a lo psicológico. Con una exacta dosis de simpleza y profundidad, Mafalda se convirtió en el personaje de historieta que más significa hoy para los argentinos. Libre, soberana, independiente. 1968, Honduras. Autor Raviver. Movimiento Caricatura Política. Es una crítica abierta a lo que pasaba en la nación en ese periodo. Toda una serie de inestabilidades sociales que fueron representadas en esta caricatura, tales como inseguridad ciudadana, represión militar, a los grupos campesinos, devaluación de la moneda, deficiencia económica y altos costos de la vida en la canasta básica. Es un resumen, en una sola imagen, de todos los problemas sociales del país. Diógenes y Boquechivo, 1970, República Dominicana. Autor Harold Priego. Movimiento Caricatura Social. Harold Priego debe su fama al personaje de Boquechivo, que junto a Diógenes, su alter ego, se publica en Diario Libre. Ellos dos, el sabio y el sencillo,
Con su discurrir y junto a sus otros compañeros, entretuvieron e hicieron reflexionar a un pueblo que hoy consternado suspira y eleva una plegaria por el creador de denuncias sociales con humor. La consulta del oráculo. 1974, Honduras. Autor H. López A. Movimiento, caricatura política y social. Dibujó a un militar haciendo promesas falsas a la sociedad, representada en Juan Pueblo. Entre esas promesas estaba la famosa reforma agraria, que fue tema de discusión desde la década de 1960, pero no dio los resultados esperados por la población. Así veían los caricaturistas estas promesas de los militares. Mientras ellos decían una cosa, en el pueblo pasaba otra. Década de 1980 a 2020. Título de la obra: Nuevos impuestos. Autor: Roberto D. Prensa Libre. País: Guatemala. Fecha: 1980. Era el periodo de gobierno de Romeo Lucas García, momento donde hubo huelgas por la liberación del precio de la canasta básica y el aumento del precio en el transporte público. Dentro de la caricatura se muestra una metáfora con el peso de las compras y la imposición del aumento en los precios, una queja que no se compara en tamaño a lo físico. Título de la obra: Condición inaceptable. Autor: Timoteo, Diario El Siglo. País: Colombia. Durante la Guerra de las Malvinas, en 1982, el presidente colombiano Julio César Turbay Ayala se la jugó por el Reino Unido, al igual que Estados Unidos. Esta decisión obedecía a varias razones. En primer lugar, en ese momento Latinoamérica se encontraba dividida entre dos bandos. Por un lado estaban los gobiernos militares y del otro los democráticos. Argentina pertenecía al primer bando y Colombia al segundo. Esto impidió que Colombia, como un gobierno que respetaba los derechos humanos, apoyara un régimen militar como el argentino, que ya se encontraba deslegitimado para esa época. La tira hace referencia a la condición de Argentina en ese momento. Título de la obra: Tumor. Autor: Picho y Pucho. País: Colombia. Fecha: abril de 1990. En esta época fueron asesinados los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán, candidato por el Partido Liberal, y Carlos Pizarro, candidato por la Alianza Democrática M19. Exhibe la violencia del país mediante un famoso truco mágico de desaparición de conejos. Esta sátira hacía referencia a las desapariciones forzadas que ocurrían en Colombia de manera constante y recurrente, todo dentro de un tiempo donde los cárteles reinaban dentro del país. Título de la obra: Derrota y Tabú. Autor: Celia Pego. País: México. Fecha: 1994. Derrota es una terrorista freelance internacional adicta a la adrenalina y a sus amantes sociópatas. Tabú, su cómplice en el crimen, es una abominación genética producida por la cruza experimental entre gato y piraña, un depredador insaciable cuya única debilidad es comer French Poodles como aperitivo. Frustrados por vivir en un mundo que perdió la capacidad de escandalizarse, Derrota y Tabú ahora se refugian en las redes antisociales. En su odisea criminal nunca lograron causar shock, pues siempre terminan siendo chic. Título de la obra: Efraín Recinos. Autor: Marvin Olivares. País: Guatemala. Fecha: entre 1999 y 2003. Se presenta una de las obras de la exposición titulada Humor Sapiens, definida por el autor como caricaturas de gente inteligente representada humorísticamente, y agrega: son personalidades del ambiente intelectual, entre ellos hay arqueólogos, escritores, actores, cantantes de ópera, balletistas, fotógrafos y pintores, por ejemplo. Efraín Recinos fue un personaje icónico dentro de la cultura guatemalteca. Presenta un realismo en técnica que contrasta con las proporciones y los elementos que lo acompañan. Título de la obra: Emoción de censura. Autor: Vlado. Revista semanal. País: Colombia. Fecha: 2008. Se muestra al ministro Santos sujeto a lo que podría ser una cortina que contiene varias palabras, haciendo alusión a los escándalos en su paso por el ministerio. El ministro es dibujado con un traje de marinero y la nariz larga como metáfora del cuento de Pinocho, ya que el ministro negó el episodio de asesinatos a jóvenes por parte de las fuerzas militares para después ser presentados como guerrilleros muertos en combate.
Título de la obra Pasaportes. Autor Manuel Chacón, filósofo. País Guatemala. Fecha marzo 2021. Se presenta una crítica política hacia lo doble moral que es exigir acciones nacionalistas cuando el presidente Yamatei posee papeles y beneficios por parte de su familia europea. La crítica viene a presentar honores a un bicentenario de una independencia realizada por una oligarquía, teniendo él parte de ese nexo y privilegio. Título de la obra Receta gratis. Autor Fo. País Guatemala. Fecha 2021. La ivermectina está aprobada para tratar enfermedades causadas por parásitos, no virus infecciosos. Dentro de la caricatura se presenta la crítica hacia el mal manejo de un plan de prevención en salud pública, presentando que el presidente actual de Guatemala tiene un título de doctor y no está realizando buenas acciones tomando en cuenta los conocimientos de la carrera y la salud preventiva al priorizar la vacunación dentro del país.